Te lo anticipaba en el comienzo del programa, hoy nos íbamos a estar ocupando de una de las efemérides que anticipábamos justamente en la apertura y que tiene que ver con un fallecimiento. Un día como hoy, en 1981, fallecía Ricardo Balbín, abogado, político, argentino, una de las figuras más destacadas, sin duda, de la historia de la Unión Cívica Radical. Y para hablar al respecto, hoy en Diario de Cultura, hemos invitado a Daniel Frangíe, que es presidente del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por acordarse de este gran hombre y de este gran dirigente que fue Ricardo Balbín. Bueno, es uno de los tópicos de Diario de Cultura, estas efemérides en donde aprovechamos para recordar eventos, personalidades y justamente hoy, bueno, teníamos ganas de hacer un repaso por la figura del doctor Balbín y queríamos contar con tu concepto, ¿sí? Bueno, yo les agradezco. Ricardo Balbín fue un gran dirigente político argentino que la Unión Cívica Radical tuvo la suerte de contarlo entre sus filas. Nació allá por 1904 y ya desde muy joven empezó su militancia política partidaria acompañando a Hipólito Yrigoyen en su reelección, en su segundo mandato. Un dirigente contemporáneo de grandes dirigentes nacionales como Amadeo Sabatini, como Arturo Illia, como Raúl Alfonsín, Moisés Levenson o Crisólogo Larralde, que por ahí no son tan conocidos, pero que fueron muy significativos para la historia de nuestro país. Un hombre de profundas convicciones éticas, morales, democráticas y republicanas, que, por ejemplo, en 1940, a pesar de haber obtenido su banca de diputado nacional en las elecciones que se realizaron en ese año, renuncia porque había sido tal el fraude que había producido en aquel momento el Partido Conservador, recordemos que se salía de la década infame, que él resuelve no aceptar el cargo. Y bueno, ya así después, durante el primer y el segundo gobierno del general Perón, Balbín conforma el famoso bloque de los 44, que fueron 44 diputados de la Unión Cívica Radical que tenían posturas realmente muy antagónicas. Claras. Sí, antagónicas. Era un momento de mucha discusión en la vida del país y vamos a ir tratando después de contar algunas cuestiones de cómo Balbín entendía esos momentos. Y eran muy antagónicos con respecto a muchas de las formas del gobierno del general Perón, pero también había mucha convicción en acompañar los avances sociales que se venían produciendo en ese momento. Y este grupo de Balbín, de Levenson, de Larralde, en cierta forma lograron visualizar el ascenso social y la irrupción política y social de la clase trabajadora. Y obviamente a esto no se oponían. Daniel, ¿por qué nunca pudo materializarse en el poder Balbín? Porque siempre perdió en las elecciones, ¿no? Absolutamente. La única vez que él gana es esta que yo te digo en 1940, que es electo diputado nacional, y Honorio Pueyrredón es electo gobernador en la provincia de Buenos Aires. Esto es anterior, y como el régimen de Uriburu no esperaba el triunfo de la Unión Cívica Radical en esas elecciones, las anula. Y bueno, creo que fue esas cosas inexplicables de la política, porque en ese trayecto de la vida política de Balbín, preside en el país Arturo Illia, que lo propicia él desde la presidencia del Comité Nacional, y Arturo Frondizi, que si bien ya no le preside el país como miembro de la Unión Cívica Radical porque se divide el partido, bueno, en cierta forma es un hombre de extracción radical que llega al gobierno. Yo creo que nunca vamos a poder explicar por qué Balbín no llegó a la presidencia de la Nación. Porque sin embargo fue una figura indiscutible y determinante para el radicalismo. Para el radicalismo y para el país. Para el país fue el símbolo
de la Unión Nacional y de la lucha por la democracia. De la Unión Nacional porque hay que recordar el abrazo Balbín-Perón. En épocas de absoluto antagonismo nacional, a pesar de que Balbín fue preso durante el gobierno de Perón en más de una oportunidad, inclusive estando preso Perón lo indulta a Balbín y Balbín no acepta el indulto, y sin embargo cuando Perón vuelve de su exilio se reencuentra con Balbín, se abrazan, empieza un proceso de reconciliación nacional. Creo que esos dos grandes dirigentes comprenden que sus diferencias no podían poner en jaque la causa popular de estos dos grandes partidos, y tal vez el tópico de esto que yo estoy diciendo se produce con el fallecimiento del general Perón y Balbín despidiendo los restos, cuando habla de que este adversario viene a despedir a este gran amigo. Esto con respecto a la Unión Nacional. Y con respecto a la democracia, hay que recordar que Balbín fue un luchador permanente por la democracia y funda lo que se llama la Hora del Pueblo, allá por la década del 70, que termina con el gobierno de facto y abre el proceso electoral que le sigue, y en la década del 80 convoca a la multipartidaria por la democracia, que es lo que después habilita, ya sí, gracias a Dios, la restauración definitiva de la democracia en la Argentina. Claro. A él lo encuentran fallecido, lamentablemente, claro. Él no puede ver esto. Pero es parte de la lucha pero ferviente efectivamente, por eso, ¿no? él fue uno de los impulsores de todo esto. Y para el radicalismo, aparte de las enseñanzas políticas y de ser un gran dirigente y un gran presidente de partido, nos enseñó a superar el antagonismo con el peronismo y a comprender que muchas veces una cosa era la causa peronista y el pueblo peronista, que muchas veces se diferenciaba de la dirigencia peronista, que en todo caso era con los cuales el radicalismo o los dirigentes del radicalismo en ese entonces tenían, pero siguen existiendo esas cosas, efectivamente. Sí. Pero bueno, lo que él nos enseñó, su mensaje, aparte de este apego a la república, a la democracia, fue esto: distinguir entre la causa del pueblo peronista, la causa del pueblo trabajador y todo lo que significó, y comprender lo que significó inclusive el gobierno de Perón para el pueblo trabajador, con las críticas que uno le hacía a la dirigencia del peronismo, que uno lo ve con cierto sesgo autoritario o populista, y en eso él creo que nos dejó un gran aprendizaje. Por eso fue un gran hombre de la democracia y de la política argentina, e insisto en lo que empezaba, realmente es muy, muy saludable que se lo pueda recordar, porque creo que hubo dos grandes injusticias del siglo pasado, una que no fuese presidente y otra que por ahí haya quedado en el olvido, ¿no? Bueno, por eso lo rescatamos con tu aporte, Daniel. Muchísimas gracias por formar parte también de Diario de Cultura. Bueno, el agradecido soy yo y como siempre quedo a disposición. Cómo no, muchas gracias. Nosotros cerramos así este bloque de efemérides, pero dentro de un ratito nos ocupamos de la tercera campaña de leche en polvo. Vamos a estar hablando con Julián Colombo, que nos va a contar detalles en un ratito después de la pausa.